Tema: ¿qué es la biodiversidad y cuál es su importancia? Aprendizaje esperado. Explica la importancia ética, estética, ecológica y cultural de la biodiversidad en México. Propósito del aprendizaje: conocer la importancia de la biodiversidad y el papel que juega en nuestro país, valorar y sensibilizar nuestro pensamiento hacia la misma. Hola chicos, en la sesión de hoy aprenderemos todo acerca de la biodiversidad de nuestro país y cuáles son los elementos que la conforman. Vamos a comenzar con la palabra clave. ¿Qué es la biodiversidad? Es la diversidad de formas en las que se encuentra la vida en el planeta, la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres y marinos. Esta a su vez presenta 4 niveles distintos. ¿Cuáles son esos niveles, maestra? Qué interesante pregunta nos realizas, Ana. Vamos a responderla porque es realmente importante. Estos 4 niveles se refieren a la diversidad genética, que son las diferencias en el material hereditario entre la misma especie. Un ejemplo de esto pueden ser los perros. Aunque son de la misma especie, sus características genéticas hacen que existan diversas razas. El segundo son la diversidad de poblaciones. Son las diferencias presentes entre las poblaciones de la misma especie que habitan en distintos lugares. El tercero son la diversidad de especies. Es el número de especies que habitan en una región. Y por último tenemos a la diversidad de ecosistemas, que es la variedad de ecosistemas que se pueden encontrar en un área determinada. Ahora bien, relacionando los 4 niveles anteriores, vamos a comenzar a explicar si es que México los tiene. Pues no sé si ustedes sepan, pero México es considerado un país megadiverso, ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras con la mayor diversidad de animales y plantas. Esto es un casi 70% de la población mundial. ¿Se imaginan toda la riqueza natural que conforma nuestro país? Deberíamos de sentirnos muy orgullosos. Pero para que un país sea considerado megadiverso debe de cumplir 4 características. La primera es la localización, la segunda es el relieve, la tercera es la variedad de climas y la cuarta es la diversidad de suelo. Vamos a ver si México los tiene. México está ubicado en el Ecuador y pues estando ahí tiene al alcance muchas costas que a su vez son playas que se visitan. Entonces la primera sí cumple. El relieve. México tiene muchos montes, playas y distintos climas que hace que tenga muchos ecosistemas. También se cumple. El tercero es la variedad de climas. Pues sí tenemos climas húmedos, cumbres montañosas, desiertos, entonces también lo cumplen. Y por último la diversidad de suelos. Es rocoso, tiene minerales que nutren a los suelos. Y bueno, gracias a eso tenemos 23,000 especies de plantas, entonces lo cumple. Por eso es que nuestro país es considerado megadiverso. Maestra, ¿y a qué se refieren los conceptos que mencionan en el aprendizaje esperado? Esa es otra muy buena pregunta. Ahora que ya sabemos que México es un país megadiverso, vamos a explicar los factores que ayudan a la conservación de nuestro país y que son los que vienen en el aprendizaje esperado. El primero es la importancia ética. Sabemos que la ética es la disciplina que estudia la moral y el comportamiento de los seres humanos, pero relacionando la biología se refiere a juzgar si el ser humano está creando daños o beneficios para el resto de las especies. Lo que nosotros podemos hacer es proteger los ecosistemas naturales, la tecnología amigable, que cuando van a implementar algo nuevo no se destruyan selvas o bosques. La restauración ecológica, nosotros podemos ayudar plantando arbolitos o más cosas que ayuden a que se regenere la vegetación de nuestro país. Y la reducción de emisores contaminantes, pero esto tienen más la responsabilidad las grandes fábricas que son los que crean este tipo de contaminación. El segundo es la importancia estética. La palabra estética se refiere al estudio de las condiciones de lo bello en el arte y la naturaleza. Y en este caso pues nos vamos a enfocar en la naturaleza, ya que es de lo que estamos hablando. Y nos dice que las raíces de la diversidad mexicana se desarrollan a través de todas las expresiones artísticas posibles.
por ejemplo en las artesanías que se realizan en los pueblos, la literatura, tenemos muchos representantes importantes en cuanto a este aspecto, la pintura, la danza, existen danzas desde polcas hasta huapangos de nuestro país, el cine, la arquitectura, existen pirámides que representan las culturas que existieron anteriormente. El tercero es la importancia ecológica. La ecología defiende y protege al medio ambiente, y en este caso son los elementos que los seres humanos obtenemos de la naturaleza. Por ejemplo, los suministros, que son productos que se obtienen de los ecosistemas, los recursos naturales como agua o alimentos que nosotros utilizamos. El segundo es la regulación. Son los beneficios que se obtienen a partir de los procesos que se llevan a cabo en los ecosistemas. Por ejemplo, la polinización. El tercero son los culturales, que son los privilegios que se obtienen de los ecosistemas como la belleza de los paisajes. Estos cabe aclarar que no son tangibles como los anteriores. Y por último, la importancia cultural. Esta se refiere a la megadiversidad de nuestro país, que se refleja en la gran variedad de pueblos que lo representa, comenzando por su gastronomía. La cocina mexicana es una de las más ricas del mundo, precisamente pues por tener una cantidad de ingredientes disponibles. La segunda es la lengua. Debido a la compleja geografía que conforma nuestro país, no es sorprendente que en México, además del español, se hable una gran variedad de dialectos y modismos, entre ellas 54 lenguas indígenas como el náhuatl o el otomí. Las costumbres y tradiciones. Si hablamos de fiestas en México, México se pinta solo. En todos los pueblos a lo largo y ancho del país se celebran muchísimas festividades, acompañadas de comidas y bebidas que los representan. El siguiente son los trajes típicos. La vestimenta típica en particular de cada región, debido a la gran variedad de climas de nuestro país, así como la gran cantidad de textiles que hay disponibles, existen muchísimos. Y por último, las plantas medicinales. Hay más de 4,000 especies de plantas mexicanas que tienen atributos medicinales que, pues antes de que hubieran medicamentos, nuestros ancestros utilizaban estos remedios, que ahora son así nombrados remedios caseros, para aliviar cualquier dolor. Por ejemplo, uno conocido es la manzanilla, que se utiliza para el dolor de estómago. ¿Se dan cuenta de lo rico que es México en tradiciones, cultura y principalmente en diversidad biológica? Pero a que no sabían también esto. Existe la palabra endémico, que se refiere a que una especie es exclusivo de un lugar. En este caso, México también tiene muchos de ellos. Un ejemplo es el cacao. Este es una semilla de origen tropical y componente básico con el que se realiza el chocolate. Este se produce principalmente en Tabasco. Otro ejemplo de esto es el mezcal, que se produce más en Oaxaca. Es una bebida alcohólica que se obtiene de más de 12 especies de agave. También se produce en Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán y Tamaulipas. Y otro ejemplo es el café, que se produce en Chiapas, que son principalmente zonas húmedas. Nos damos cuenta de lo importante que es México, pues también tiene diversas especies. Estos solo son unos ejemplos, pero ustedes van a investigar más. ¡Qué maravilloso es nuestro país! Sí, realmente que es maravilloso. Con todo lo que hemos visto a lo largo de esta sesión, nos damos cuenta del gran tesoro que poseemos. Pero bueno, para retroalimentar lo aprendido en esta clase, vamos a anotar las siguientes preguntas que responderán como alguna tarea. La primera es, ¿qué es biodiversidad? La segunda, menciona 2 características que requiere poseer un país para ser considerado megadiverso. La tercera, ¿qué es la diversidad genética? La cuarta, ¿a qué se refiere la importancia ética? Y por último, investiga otras plantas, animales o recursos naturales endémicos de nuestro país, que fue el último subtema que vimos. Hoy aprendimos mucho sobre nuestro país, a valorar nuestra biodiversidad y todos los elementos que la conforman. Es muy importante mantenerla así para que futuras generaciones se sientan orgullosos de todos los recursos naturales que posee México. Eso es todo, chicos. Me da mucho gusto que esta clase les haya interesado y gustado.
Ahora ya sabemos lo valioso que es México y las medidas que debemos tomar para protegerlo. No es necesario hacer grandes labores para cuidar el país. Con pequeñas acciones de respeto se hace el cambio, aportando así nuestro granito de arena para la conservación natural de la biodiversidad. Hasta la próxima, chicos.